Hola, buenas. Compañero. Hola, hola, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sé si me escucha. Sí, lo escucho. ¿Me escuchan los demás? Buenas noches, maestro. Sí, buenas noches. Se escucha bien, maestro. Perfecto. Buenas noches, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Y que hayan tenido un excelente día. Pues en honor al tiempo, vamos a dar inicio a la actividad programada para esta noche. En cuanto al foro sincrónico número 2, la temática de este día es la perspectiva de género. La dinámica que vamos a observar será muy similar a la que tuvimos en el foro anterior, en el sentido de que cada uno de ustedes ha leído el material y pues ha podido extraer las ideas más importantes del mismo. Y pues tendremos un tiempo de 2 minutos cada uno, y en eso sí les voy a pedir que sean extremadamente, que pues, logren condensar las ideas en ese tiempo, a efecto de que todos podamos intervenir y no nos pasemos demasiado de la hora designada para la actividad. En ese sentido, pues vamos a dar inicio, siempre un orden aleatorio a efecto de que haya igualdad de oportunidades para todos. Así que le voy a pedir a la compañera, perdón, puede ser compañero también. El compañero Eduardo Villarade. Oh, perdón. Aquí, perdón, no he activado. Buenas noches a todos. Licenciado, disculpe, fíjese que no me ha quedado mucho para poder memorizar la lectura, pero tomé apuntes. ¿Puedo leerlo? Buenas noches, Lick. Fíjese que se trata sobre todo de hacer una especie de resumen de la lectura, ¿verdad? Si usted, pues, si bien no ha memorizado... Pero tomé apuntes, traté, o sea, hice un análisis de la lectura, Lick. Bueno, veamos. Podría, vaya. Bueno, para mi perspectiva de género es lo mismo que decir ideología de género. Para mí, ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desnaturalizan la sexualidad humana para explicarla únicamente a través de la cultura. Digo que es anticientífico porque va en contra de las neurociencias, biología, filosofía. Y como sea, veamos, por ejemplo, tenemos un ejemplo, vaya, una máxima que ocupa el movimiento femenino en feminista en estos tiempos es una frase que dijo Simone de Beauvoir a finales de los 40, si no me equivoco, 50, en su obra El segundo sexo, si no me equivoco. Se llama No se nace mujer, se llega a hacerlo. Pero en este caso, un hombre que tome la decisión de optar por un sexo opuesto, hacerse un transformación, siempre va a terminar, nació hombre y va a fallecer siendo hombre. Es algo que traemos en nuestro ADN. Digamos, para mí, el feminismo está pasando por una tercera etapa llamada feminismo de género, que propone acabar con el feminismo tradicional. Pues solo así supuestamente la mujer podrá obtener igualdad de derechos que el hombre. Este feminismo establece que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Somos lo que queremos ser. Digamos una pequeña nota, digo, yo estoy a favor del feminismo de la democracia liberal, de la moral, donde se defiende la igualdad de derechos de todos, igualdad ante la ley, el mismo trato, salario por el mismo trabajo. Estoy en contra del maltrato de la mujer, de todo este tipo de violencia. Ya que todos somos seres humanos, merecemos respeto, pero también estoy en contra de este feminismo radical, que es un absurdo en sí mismo. Ok, muchas gracias. Pasamos con la compañera Marta Cortés. Buenas noches. Ok, Sí, aquí perfecto. está. De acuerdo, adelante. Gracias.
Buenas noches. En relación al documento que estamos discutiendo en este foro, a mí, en lo personal, me llamó la atención lo relacionado a la discriminación basada en el sexo, especialmente sobre los temas de equidad de género en el mercado de trabajo que menciona el documento, ya que en la realidad, lastimosamente, el género sí es un factor importante a la hora de o conseguir trabajo o muchas veces causa de desempleo. Y es que tal como lo menciona el documento, en relación a las mujeres existen ciertas presunciones culturales con arraigo histórico. Por ejemplo, en cuanto a la debilidad física, bueno, mal llamada debilidad física, también mal llamada vulnerabilidad y otros términos utilizados. Lo que sí es cierto es que es necesario lograr una igualdad de género a efecto de que cada uno de los individuos tenga la oportunidad de desarrollarse en su máximo potencial. Por lo que yo considero que el enfoque de género sí es importante, ya que esa nos abre la posibilidad de elaborar contenidos de socialización entre los seres humanos y así también aportar soluciones a los desequilibrios que existen tanto entre hombres como mujeres mediante la modificación ya sea de mecanismos, leyes o de estructuras sociales. Solamente, gracias, Liz. Gracias a usted, licenciada. Vamos con el compañero Marcial Emilio. ¿Se encuentra? No. Bueno, vamos entonces con Ricardo Francisco Ferrer. Sí, bueno, a mí también me pareció una cuestión bastante interesante esto de las importancias de las perspectivas de género. También, porque según el arraigo histórico que ha tenido, porque estamos hablando desde una perspectiva del hecho de que esto básicamente se ha culturizado, se ha convertido la discriminación por razón de género en una situación arraigada en el tiempo. Tenemos ejemplos de que en el siglo XVIII las mujeres no tenían derecho a voz ni voto, rara vez heredaban, tenían estaban en clara desventaja en referencia, en comparación al hombre, también considerando también incluso situaciones en las que se referían sin tapujos a la mujer como el sexo débil, que si un caballero podía hacer tal cosa y lo soportaba, pero en el caso de una mujer es diferente. También me llamó la atención el hecho de que mencionaban, bueno, la diferencia entre identidad de género, del papel del género, en el sentido de que, bueno, en el rol, no, el comportamiento, básicamente, el comportamiento de ambos géneros y que no, y en los cuales estaba encasillada la persona en relación al sexo. Y también que, por ejemplo, el hombre era el que llevaba el sustento a la casa y la mujer era quien lo administraba, por decir un ejemplo también. Eso. Bueno, muchas gracias, licenciado. Tania Roxeida. Buenas noches, licenciados, compañeros. Manejando, pero trataré de dar la respuesta al tema que estamos estudiando. He escuchado lo que parte de lo comparto en el sentido de que la cuestión de la equidad de género o la igualdad de género se parte de los mismos estereotipos sociales, pero ya el género no lo estigmatiza o nos propone la sociedad en la que nos encontramos, de la teoría o el feminismo, porque quieren decir que la lucha
todo el tiempo bajo. Cuando ahora vemos querer todo en contra del hombre y resulta de que también hay teorías masculinas o también, si estamos hablando de igualdad de género, es equiparar el género femenino al masculino, pero en este caso el femenino se quiere sobreponer sobre el masculino en este punto de vista como del populismo o del feminismo, como dicen, puro, que quieren ahora demostrar muchas asociaciones o muchos luchadores en cuanto a la teoría del género, pero recordemos que tenemos que ubicarnos en que igualdad es hombre y mujer igual, ¿verdad? Tratarlos por igual. Como dijo el compañero, cada quien decide lo que quiere ser en cuanto a su sexualidad. Y en cuanto al género, pues, si bien es cierto, históricamente, como acaba de decir el compañero, ha venido siendo la mujer por debajo del hombre, pues tomada en cuenta en opiniones, en decisiones, pero es a través por la misma cultura o por lo mismo como nosotros nos desenvolvemos, porque se nos ha enseñado que la mujer tiene que ser la de la casa, la mujer tiene que ser la que cuida a los hijos, pero en psicología parece que estudiamos un caso donde decían de que el cuidado de los hijos se lo encargan a la mujer, es porque realmente el rol importante de la mujer, porque para darle la crianza o la educación a un hijo, a una mujer, es porque realmente es ella la que marca o la que dispone o la que enseña a cómo se va a comportar el hijo en un futuro. Entonces, para mí, las teorías de género, está bien la lucha que se ha hecho, pero en la actualidad se tiende a marcar que solo es para la mujer. Y en este caso estamos olvidando de que también el hombre tiene que estar igual con la mujer. Esa es mi aportación. Gracias, licenciada. Bueno, para, digamos, ir dándole un poco de dinámica a la actividad, voy a hacer ciertos apuntes y luego ustedes me dicen lo que, digamos, les parece a la luz de lo que hemos leído. En el material de lectura se establecía, por ejemplo, que en este tema del género y al abordar la problemática que existe en cuanto a la diferencia fisiológica entre hombre y mujer, en ocasiones se generan con el afán digamos, de proteger o de ejercer alguna especie de manto protector hacia la mujer, se generan más bien actividades de discriminación hacia ella. ¿Quién podría mencionarme en la praxis o, digamos, en el contexto jurídico salvadoreño, o no necesariamente jurídico, sino también social o cultural, alguna práctica que pretendiendo, digamos, o teniendo como objetivo la protección de la situación particular de la mujer, en realidad está sirviendo como de discriminación? Licenciada María Magdalena, adelante. Perdón, tenía apagado. Buenas noches, maestro y compañeros. No sé si le logré entender el hecho de que muchas veces se le ha confundido la actividad de la mujer cuando, un ejemplo, lo que una compañera hace un momento decía, nosotros somos discriminadas en el área laboral porque nos discriminan que no podemos hacer la misma actividad que los hombres, cuando en verdad tenemos la misma capacidad, no somos un sexo débil. En ese sentido, no sé si a esa parte se refiere cuando nosotros como mujeres, por el mismo hecho de ser mujeres, nos sentimos discriminadas laboralmente. La idea es, digamos, mencionar alguna política de la que ustedes tengan conocimiento, alguna actitud, alguna, digamos, práctica social que con el propósito de proteger a la mujer en realidad genera discriminación hacia la mujer. Bueno, entonces, ¿dejamos pendiente su intervención o quiere intervenir en algún otro sentido?
Si quiere, lo hago ya de una vez para darle la oportunidad a otro compañero. De acuerdo. La lectura a mí me parece interesante, novedoso en la vida diaria que nosotros los abogados estamos llevando, principalmente porque muchas veces no hemos sido educados para tener un léxico con perspectiva de género. Muchas veces decimos o confundimos cuando hay un grupo de personas, hombres y mujeres, no mencionamos las mujeres y los hombres, como decir los niños y las niñas. Sabemos que con estas leyes especiales como es la Lepina, ya nos dice y nos está como enseñando, como educando a llamar niños y niñas y adolescentes. Eso es porque esta nueva ley está enfocada con un enfoque de perspectiva de género. Por el otro lado, manifestar en lo que en sí concierne al tema, es que dice que esto es un problema cultural, ideológico que nosotros tenemos en cuanto a la perspectiva de género. Por ejemplo, un matrimonio dice desde que se conforma ya en sí entre el hombre y la mujer deben de ser educados en esa idea. Cuando vayan a traer ya los hijos al mundo, no decir los hijos de la mujer, sino que es los hijos del matrimonio. En esa forma no decir que la mamá o la señora pare los hijos, porque biológicamente sabemos que solo la señora, en este caso la esposa, es la que pare los hijos. Y entonces, eso es lo biológico, mientras que lo cultural es lo doméstico, que a la mamá se le está acostumbrada a decir que ella tiene que quedarse cuidando a los hijos y hacer las tareas domésticas. En esta parte de las tareas domésticas es la que debe de haber una perspectiva de género, donde el hombre perfectamente puede cuidar y hacer cualquier tarea del hogar, compartirse esas tareas. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de discriminación, porque las tareas domésticas no es un problema, como le quisiera decir, de género. Es un problema que ambos, hombre y mujer, las pueden hacer con igualdad, solamente. Muchas gracias, licenciada Estefanía. Usted tenía levantada la mano. Adelante. Buenas noches, muchas gracias, maestro. En relación a su pregunta, bueno, yo recordaba dos ejemplos de la vida práctica de situaciones o empleos que son considerados mayormente para el rubro masculino, pero que actualmente se está abriendo brecha. Hace unos días tuve la oportunidad de trabajar con la primera mujer montacarguista de la Constancia y era muy interesante escuchar su historia porque ella comenzó e ingresó a la compañía y no se imaginó que la oportunidad de trabajo era de ser montacarguista, pero cuando se lo ofrecieron, ella muy valiente, lo digo de esta forma porque ya paso a explicarlo, pero muy valiente lo aceptó, lo asumió y ya tiene 6 años trabajando en esto y le gusta mucho y ahora ha capacitado a otras mujeres. Y un segundo ejemplo es, y busqué la noticia para no fallar, es que AES y Ciudad Mujer graduaron a 124 mujeres electricistas este pasado 10 de noviembre. Entonces, era una tarea que en la conferencia de prensa se estaba diciendo que era como muy destinada a los hombres, pero que se estaba abriendo el ámbito para que mujeres que son amas de casa, que se dedican a su hogar, puedan instalar toda la parte eléctrica en sus propias comunidades y de esa forma puedan tener energía donde ellas vivan. Y es una tarea que normalmente uno dice como por naturaleza, el electricista. O el montacarguista, pero qué bueno es saber que se están como ampliando estos ámbitos laborales. Usted preguntaba si había alguna norma que podría ser discriminativa para las mujeres y en el artículo 30 del Código de Trabajo habla sobre las prohibiciones para los empleadores y ahí en el numeral 13 habla de que una de las prohibiciones es exigir a las mujeres que soliciten empleo que se sometan a exámenes previos para comprobar si se encuentran en estado de gravidez, así como exigirles la presentación de certificados médicos de dichos exámenes como requisitos para su contratación. Entonces creo que esa es una normativa que no las discrimina, sino que al contrario las incluye por decir que no por tener una enfermedad o estar de cierta manera o embarazadas
tienen que abstenerse de realizar un trabajo que no implica como un esfuerzo físico que afecte al bebé en el caso de estar embarazada. Y todo esto con relación al material de lectura, en la parte final de este decía de que es momento de que dejemos como los contextos que son exclusivos de cuidado o trabajos de mujer así llamados, que tienen como un contexto ya cultural que solo es para las mujeres, sino que empecemos como a normalizar este tipo de trabajos. Y por eso me gustaba mucho el ejemplo de los electricistas y de la montacarguista, porque se está como rompiendo ya esa brecha. Y la lectura hacía mención a que cuando logremos cierto nivel como sociedad en el que hayamos avanzado, esto de la teoría de género va a desaparecer, porque vamos a entrar a una neutralidad de género. Entonces creo que estos pequeños avances, que si bien son como bien remotos y de empresas como muy aisladas en nuestro país, sí sirven como precedente para que más empresas se animen a hacerlo y podamos contribuir a un desarrollo total de la población. Solamente, maestro, muchas gracias. Gracias, la licenciada Miranda Rivera. Buenas noches, maestro, compañeros, pues bastante interesante el material porque nos pone, y de hecho le digo, pues a mí es algo que siempre me ha costado y siempre tiendo a hacer la mezcolanza de género, sexo, identidad y asumo, hago el mea culpa de la ignorancia, pues porque son conceptos que al menos por la época en que yo estudié mi estudio básico, pues era algo tabú, ¿no? Desafortunadamente, y a la vez se crea en un contexto una dinámica, una dicotomía, porque si bien es cierto de que ahora hay nuevos conocimientos, se están superando ciertas barreras del conocimiento, todavía los tabúes se mantienen fuertes en nuestra sociedad. Porque aunque esté el aspecto biológico, el aspecto fisiológico de las cosas, el aspecto natural, como se menciona en el material, pues pesa muchas veces más lo cultural. Y en este sentido, pues a mí me llamó la atención el hecho de que las mujeres generalmente hay un autoboicot de las mujeres. ¿Por qué? Porque siempre desde el nicho de la educación a la mujer se le ha condicionado siempre desde el color rosado, que es lo femenino y lo delicado, los juguetes y todas las tareas, los deportes propiamente femeninos, con un acondicionamiento en que la mujer es más delicada, es sumisa, debe ser protegida, coartándole todas aquellas capacidades físicas aún, que a veces pueden ser incluso equiparables o superiores a las de un hombre, ¿verdad? Pero se le cree esa mentalidad de que ella no puede. Y menciono esto en el caso que mencionaba la licenciada Estefanía, la mujer montacarguista. Ella se le dio el reto, ella lo asumió. Y la separata, hay una parte muy importante que me llamó la atención en el párrafo que dice, las mujeres están convencidas de las valoraciones en las que se origina su discriminación cuando pretenden desempeñarse en otros ámbitos y reproducen actitudes que refuerzan su imagen tradicional como personas ineptas. ¿A qué voy con esto? Que la educación, el sistema educativo siempre mantiene a la mujer como dependiente del hombre, a la sombra del hombre, limitando sus propias capacidades. Y llega un momento en que la mujer pone en esa balanza lo que yo puedo hacer, lo que soy capaz y lo que debo de hacer para ser normal, para ser una buena mujer, una buena madre, dejando de lado sus propias aspiraciones como profesional o como una trabajadora práctica. Y creo que eso es bastante importante, pues ese autoboicot que tenemos las mujeres, porque aparte de eso, otra parte muy importante que habla de que la ley debe de equiparar, debe de igualar las condiciones de hombres y de mujeres, los espacios en los que nos desenvolvemos todavía hay ciertos, como le dijera, ciertos obstáculos. En el aspecto laboral, ¿a qué me refiero? Cuando aún entre las mismas mujeres, cuando se va a contratar a una mujer, pesa más una mujer soltera que una mujer madre de familia. ¿Por qué? Porque la mujer está pendiente de los hijos, va a perder tiempo de trabajo llevando a los hijos al médico, a las reuniones de la escuela, y el padre, ¿qué? Tienen que ser también con responsabilidades para ambos, ¿no? Y eso por una parte. Y por otra cosa, pues, en cuanto se refiere el material a las políticas públicas, que se dice y se reitera que la mujer se deben de crear espacios en la política, en la economía, pero siempre la mujer está arraigada en ese mismo mezcolanza de sexo, género e identidad
a que la mujer debe de asumir al 100% las tareas domésticas, cuando esto es una responsabilidad en una estructura familiar de los dos, del hombre y de la mujer, solamente maestra. Muchas gracias, licenciada Miranda. Vamos con licenciada Guevara. Adelante. Buenas noches a todos y a todas. Destaco lo que menciona el material en cuanto a la desvalorización del trabajo asalariado femenino. Está totalmente vinculado con la invisibilidad del trabajo doméstico y de atención y cuidados de los miembros de la familia, como los niños, los enfermos y los adultos mayores. La razón es porque dentro de la historia, el trabajo doméstico en el hogar no ha sido reconocido como un verdadero trabajo, básicamente por las concepciones de género, que adjudican las labores de atención y cuidado humano en la esfera privada a las mujeres como una función natural. También por el género, el trabajo se define tradicionalmente como una actividad masculina y económica. Considero que debe realizarse cambios a la Constitución en el sentido de que se regule la valoración al trabajo doméstico o no remunerado que se realiza en los hogares, es decir, una Constitución con enfoque de género. Dentro del material me llamó mucho la atención una idea que decía que es más fácil que las mujeres traten de ingresar a trabajos masculinos a que los hombres busquen desempeñarse en trabajos femeninos. Quiero hacer mención en una idea en relación a la actividad doméstica, como es el cuidado de los hijos, como han mencionado algunos compañeros. Considero que no hay nada en la biología femenina que determine la dedicación de las mujeres al cuidado, ni tampoco nada en la masculina que lo impida. Es la normalidad social del patriarcado la que ha impuesto una división del trabajo, en que las mujeres cuidan y los hombres aportan el sustento familiar. El cuidado posee el menor rango y aquello que hacen los hombres lo que recibe una mayor consideración social. Considero que los hombres perfectamente pueden cuidar a tiempo completo o durante ciertos periodos o incluso asumir esta dedicación como la principal. Y por otra parte, las mujeres pueden perfectamente centrarse en la actividad laboral fuera de casa. De esa manera no se replicarían los estereotipos establecidos socialmente dentro del núcleo familiar. Ese es mi aporte, maestro. Muchas gracias, licenciada. Vamos a darle la oportunidad de intervenir al licenciado Candelario de Jesús Ábrel. Maestro, solicito la palabra. Lo único que vamos a darle el turno luego de que hayan intervenido el resto de sus compañeros. Voy yo ahorita. Ya tuvo la primera intervención. Sí, solo en referencia al tema, pero si desea, sí. Al tema Sí, que acaba de plantear. Sí, luego cuando termine el resto de sus compañeros le damos la oportunidad. Adelante, Bueno. licenciada Abreu. Sí se puede. Bueno. Perdón. Fíjese que sobre la lectura de Marta Lamas, a mí me llamaron la atención algunas ideas que se expresan en ese estudio porque ella pregunta qué necesidad hay de definir el género o cuál es el rol que tiene el género en la sociedad. Y me llamaba la atención el aspecto de entrar en un problema de por qué se le llama la silla y el espejo, por ejemplo. Cuestiones bien extrañas de pensar o creer en un tema de feminismo, pero si bien es cierto, el estudio se trata de enfocar más en la igualdad de la mujer con el hombre, ella recalca unos aspectos muy importantes que es que la teoría del género no se trata de la mujer, se trata del hombre y la mujer, pero el hombre muchas veces es relegado por el mismo feminismo a un segundo plano, ya que se centra esencialmente en los aspectos del feminismo, es decir, desde la óptica de la mujer. Y hace algunos planteamientos que, por ejemplo, la mujer en su papel de madre tiene que amamantar, trabajar, etcétera, del hogar, pero el hombre dice que no podría dar un biberón,
Yo no estoy de acuerdo con eso, sinceramente, porque nadie dijo que un hombre en nuestra fisiología o algo nos impida cuidar de una persona, un bebé. Nadie dijo que no podemos realizar la mayoría de actividades o tareas que pueden desarrollar las mujeres, igual ellas desarrollar la mayoría de cosas que hacemos nosotros. Pienso que lo que nos ha aportado esta señora Marta Lamas roza o linda el extremismo del feminismo y pierde el sentido científico de lo que podría ser un verdadero estudio en cuanto a la teoría del género. Para mí esa es mi apreciación. Ya apartándome un poco del material de estudio, en cuanto a la temática que usted planteó, si hay en la práctica casos prácticos donde la mujer en el afán de protegerse se le vulneran derechos, yo creería que la ley orgánica de la Policía Nacional Civil pudiese entrar en esa idea, pero ojo si se analizan los requisitos para ser director general de la corporación, que lo establece el artículo 3, ser salvadoreño, ahí va, pero va enfocado eminentemente para un hombre, no para una mujer. Pero eso lo pudiese decir una feminista. En mi papel personal considero que no violenta ningún derecho. Ese es mi aporte. Muchas gracias, licenciado Arevalo. Vamos con la licenciada Karen Ivet. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Buenas compañeros. Pues estuvo bastante interesante, ¿verdad? La lectura que nos proporcionó usted y ver esa diferencia que se hace entre hombre y mujer desde el momento en que se da la asignación del sexo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba el compañero Arevalo, ¿verdad? También de que a veces en el afán, ¿verdad? De defender los derechos de las mujeres, que realmente no estoy diciendo que esté mal, pero también se deja de lado el hecho de los aportes que los hombres pueden hacer y eso también se puede ver hasta como un tipo de discriminación. En una clase anterior, yo creo que fue en sociología que mencioné el hecho de que si un hombre quiere ayudar en casa, a veces la misma familia es la que detiene, ¿verdad? Esa motivación del hombre en querer ayudar en cuestiones porque son domésticas, ¿verdad? Y ya si lo hace, digamos, en función de ayudar a la pareja, ya se le tilda de que la mujer lo manda, ¿verdad? Entonces también tenemos que ver los dos aspectos, ¿verdad? Así como la mujer necesita que se le iguale y se le permita, ¿verdad? Esa igualdad en cuanto al hombre, el hombre también puede hacer cuestiones que por género se le han dado ya a la mujer, como decía, en el cuidado de los hijos, por ejemplo. Nosotros socialmente, culturalmente, no vemos la posibilidad de que sea el hombre el que se dedique al cuidado de los hijos, mientras la mujer sale a trabajar, porque lo vemos mal. Culturalmente no es un rol del género del hombre cuidar a los hijos, así lo vemos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que hemos dado pasos quizás pequeños. Me gustó mucho la lectura que decía también el hecho de que de nada sirve de que se decreten leyes si en la práctica no existe, no se percibe esa igualdad. Y la manera como se puede, pienso yo, llegar a fomentar esa igualdad de género, comienza en el centro escolar y en la familia, pero es un deber de todos. O sea, porque nosotros aquí nos podemos dar golpes de pecho diciéndonos esto y lo otro, pero todo comienza en la familia. Aquí, o sea, cada uno tendría que poner su parte y en cuanto al Estado, pues también fomentarlo desde el centro educativo. Ese es mi aporte. Muchas gracias, licenciada Ivette. De hecho, sí, digamos, la lectura hace un énfasis en cuanto a la necesidad de que cambie el paradigma educativo, ¿verdad? Es decir, nuestras ideas van a cambiar en la medida que la educación va incluyendo de forma más activa ciertos temas, ¿verdad? E incluso que se cambie la forma de, digamos, incluso hasta las ilustraciones de los libros, que señalaba un ejemplo en el material, ¿verdad? Cómo
cómo a partir de los dibujos o de la explicación que sea el rol del hombre y de la mujer ya se van generando paradigmas de género, ¿verdad? Entonces, eso resulta muy relevante. La lectura señalaba 3 instancias que articulan la noción de género. ¿Quién me puede hablar acerca de ellas? De los que no hayan participado, obviamente. Adelante, licenciado Raúl. Gracias, maestro. Muy buenas noches. No sé si me equivoco, pero estas 3 instancias creo que son las que se refieren a, primero que nada, la asignación del género. Luego viene en lo que se denomina como la identidad del género, que es la que se obtiene, ¿verdad?, a edad temprana, como de los 2, 3, 4 años de edad. Y luego, pues, el papel del género, que son todas estas ideas o normas, un conjunto de pautas que la sociedad dicta, la cultura y toda esta cuestión ya más de cada grupo social, ¿verdad? Que depende de la época y de la región del mundo en la que estemos, porque las pautas o constructos sociales que tengan en Asia pueden ser distintas a las que tengamos en América, ¿verdad? No obstante, pues en algunas ocasiones he podido tener el conocimiento de cómo se le trataba a la mujer en culturas como la asiática, ¿verdad? O la árabe, y realmente es un trato bastante denigrante, bastante de sometimiento, ¿verdad? En consecuencia, pues se ha ido reproduciendo esta idea de este tipo de constructo o pautas sociales que devienen en que pues se tenga esta concepción del género hacia la mujer. No sé si a esas 3 se refiere, maestro. Sí, en efecto, esas son las 3 instancias que entre todas construyen el concepto de género, digamos, o se entiende a partir de esas 3 ideas. Gracias, licenciado Taura. Vamos con la licenciada María Norma. No, ella creo que se ha retirado, María Norma, ¿verdad? No sé si está. Ok. Entonces vamos con la licenciada Sara Noemí García. Sí, muy buenas noches, licenciado y compañeros. Lo que yo he logrado extraer de la lectura del documento es principalmente que la perspectiva de género hace referencia más bien a una forma de ver o analizar una determinada situación o de tener un punto de vista. Es decir, o sea, se trata de analizar la forma en la que la sociedad entiende qué deben de cómo deben de comportarse los sexos o las personas según su género. Por ejemplo, se asocia el hecho de que la mujer, como ya lo han mencionado varios compañeros, debe ocuparse de la familia, mientras que el hombre trabaja generando esto así, la idea de que el hombre es el proveedor de la casa y la mujer es la que tiene que tener el cuidado tanto de los hijos como del mismo cónyuge o esposo, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a ver que esto se traduce en desigualdad social, como la que hemos visto pues en muchos ejemplos que han puesto las compañeras, en el ámbito laboral, también en el ámbito de la educación, en el ámbito laboral, por ejemplo, pues como ya lo hemos visto, también hubo una noticia en la que había la primera mujer piloto, o sea, fue un pasito muy pequeño, pero generalmente los pilotos son hombres, o sea, y lo llamamos los pilotos. Entonces era como algo que, como una mujer está maniobrando un avión, o sea, como una mujer está frente a esta situación de proteger la vida de tantas personas en un vuelo, ¿verdad? Porque de ella depende todo esto. Y antes era solo el hombre. Entonces, para mí, eso es un gran avance y pues es simplemente cultural. Siento yo que mientras no aprendamos a desaprender lo que nos han ido enseñando nuestras abuelitas, incluso a veces nuestras mamás, o sea, es decir, mire, la mujer no puede hacer esto,
La mujer no puede ser carpintero, por ejemplo, la mujer no puede clavar una puerta, la mujer no puede arreglar una silla porque es un trabajo pesado, ¿verdad? Entonces, desde ahí siento yo que, o más bien es lo que yo he logrado entender del documento, que somos nosotros mismos los que debemos empezar a tratar de ver a través de esta perspectiva de género, ¿verdad? A tratar de ver que es el 50 y 50. Tanto el hombre puede hacer lo que la mujer hace, como la mujer puede hacer lo que el hombre hace, ¿verdad? Entonces, nadie está sobre nadie, porque entonces, si una mujer empieza a creer que está sobre el hombre, se convierte también en machismo propiamente, porque entonces creemos que estamos sobre alguien. Y es siempre, si yo puedo lavar platos, también el hombre puede lavar platos. Y si un hombre puede manejar un bus, por ejemplo, y ser motorista de un bus, la mujer también puede. La capacidad la tenemos. Entonces, es simplemente empezar nosotros a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de ver los roles que se nos asignan dentro de la sociedad. Es incluso, como comentaba una compañera anteriormente, incluso los colores. Si a un niño se le pone algo rosado, dice, o sea, ¿por qué le estás poniendo rosado al niño? O si le pone un carrito a una niña, le dice, ¿por qué le das un carrito a una niña? Es decir, o sea, estamos nosotros predeterminados a pensar en que hay cosas de mujeres y hay cosas de hombres. Entonces, eso es lo que yo he extraído, he logrado extraer, ¿verdad?, del documento, y que efectivamente es una cuestión más que todo cultural y personal, porque nosotros somos los que tenemos que iniciar desde la primera infancia. Si bien nosotros ya estamos arraigados a esa cultura, debemos iniciar a poder, incluso con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros parientes, personas que están iniciando, ¿verdad?, a enseñarles que todos somos capaces de hacer cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de rol, ¿verdad? Entonces no hay roles de hombre ni roles de mujer, o sea, todo lo podemos hacer. Eso es más bien lo que yo extraigo del documento, maestro. Buenas noches, gracias. Gracias, licenciada García. Compañero Johnny Omar Bautista. Buenas noches, licenciado y compañeros. Bueno, lo que me llamó la atención del material es, primero, que hablamos de una manera sexista, prácticamente. Hablar de la perspectiva del género es hablar de una forma sexista. Y cuando hablamos de este tema de género, no basta simplemente con que se declare la igualdad de trato, cuando en la realidad esta igualdad no existe. O sea, no existe esta igualdad de oportunidades, tanto, sobre todo en el caso de las mujeres. Desde este punto podemos notar el papel jerárquico que se da, pues, sobre todo en el aspecto de que los hombres tienen que estar siempre sobre las mujeres, y eso se da tanto en la familia como en la sociedad. Y de este sistema jerárquico genera consecuencias, y es donde se da la llamada asignación de papeles que existe, ¿no? Y donde se crea que la mujer debe permanecer en casa y el hombre es la cabeza de hogar y que debe traer el sustento. Y me llamaba la atención cuando hablaba de las propuestas antidiscriminatorias, pero dentro de estos programas deben de formularse soluciones, y en muchas ocasiones podemos observar que en vez de existir soluciones, existe siempre, o sea, no se generan esa erradicación de discriminación hacia la mujer u otros sectores, ¿no? Porque no solo es de hablar de la mujer también, sino que como otros sectores se ven afectados solamente. Gracias, licenciado Bautista. Licenciada Elsie Reyes, uno de sus compañeros hace una pregunta puntual. Si las mujeres pueden ejercer machismo, ¿qué piensa usted? Perdón, no escuché muy bien. Decía que uno de sus compañeros había preguntado, digamos, pregunta en el chat, si las mujeres pueden ejercer machismo.
a la luz de lo que se ha leído, digamos, o teniendo en cuenta algunos términos y algunas ideas del material, ¿cuál sería su opinión respecto de esa pregunta? Sí, buenas noches, maestros y compañeros. Sí, la verdad es que el hecho de que seamos mujeres no quiere decir de que no somos machistas. De hecho, no podemos ser machistas en un momento determinado. ¿Por qué? Porque como hemos sido, tenemos o hemos sido creados con patrones culturales patriarcales bajo ese mismo sistema, los tenemos tan arraigados que ni cuenta nos damos cuando estamos ejerciendo actos de machismo. Y, o sea, no porque seamos hombres, sino que somos mujeres, pero puede en nuestras acciones tener actitudes también que representen una conducta machista. Esa es mi opinión al respecto. Y quizás aportando un poco con respecto a la lectura, a mí me llamaba mucho, pero mucho la atención en el sentido que para entender o lo que nos insta la lectura es qué es lo que nosotros entendemos por perspectiva de género, porque generalmente cuando hablamos de ese concepto lo sacamos en la mujer y realmente no es así. La perspectiva de género se refiere a ambos, a hombre y a mujer. Entonces, desde ahí es muy el artículo en cuanto a hablar de las diferencias biológicas, las diferencias socioculturales, y que todo eso también hablar de la desigualdad social. El género, tal como lo dice el mismo artículo y lo que conocemos, es un elemento generador de desigualdad. ¿Por qué? Porque el género son las conductas que nosotros pues nos han enmarcado desde que hemos nacido, pues, o sea, desde que crecemos, porque la lucha existente es contra el patriarcado y contra el machismo, pero esa lucha contra el patriarcado y contra el machismo no es hacia los hombres, sino que a mí me gustó mucho voy a traer un webinar hace poco que se dio de parte de la universidad y hablaba una jueza y decía que no estamos en contra del machismo, sino del patriarcado, perdón, de los hombres, sino que del patriarcado, y del patriarcado somos víctimas hombres y mujeres, porque estamos sometidos a roles ya impuestos socioculturales que afectan tanto al hombre como a la mujer, y eso genera una desigualdad de trato, desigualdad de oportunidad, como lo decía el compañero anterior. No solamente se trata de declarar que es una igualdad, una oportunidad de igualdad de trato, sino que también de igualdad de oportunidades que se aleja de la realidad, y ya lo mencionamos en cuanto a las entrevistas de trabajo. También con la pregunta que usted hacía, yo trataba de usar un ejemplo concreto en donde se está fomentando leyes a favor de las mujeres o a eliminar esos tratos discriminatorios, pero en la realidad no es así, porque el hecho de tratarnos desde un momento determinado, y algo lo decía parte del artículo que no recuerdo exactamente dónde, pero decía sobre el hecho de considerarnos más vulnerables. Un trato, nos están hablando de que somos, o sea, como cambiando los términos, pero al final en la mente, en el imaginario del hombre y de la mujer se sigue conservando esa diferencia biológica que tiene que ver, que se mezcla con el género, con todo lo que se está hablando, y se vive día a día con un problema totalmente estructural, las políticas públicas que tratan de fomentar la igualdad, pero muchas veces pues eso como que se aleja también de esa realidad. Y nosotros veíamos hace poco en sociología las imágenes que proyectan los anuncios, fomentan al final, no, están fomentando aún la discriminación pues hacia la mujer.
Eso es como un ejemplo. Y lo otro es que creo que dentro de nuestras funciones o en el desempeño de nuestras labores, la perspectiva de género es tan importante entender que la perspectiva de género que no es enfocada solamente a la mujer y que eso influye en las decisiones, en la forma de actuar de cada uno de nosotros. Recordaba también el ejemplo que usted nos puso de México, de que en el juzgador, por ejemplo, emitir una sentencia con perspectiva de género no significa lo que se hizo ahí, literal, basadas en estereotipos. O sea, hay que saber realmente qué es la perspectiva de género para tener un claro concepto de eso y saberlo aplicar en beneficio del hombre y de la mujer, no solamente en beneficio de una sola persona. Así sería brevemente mi participación. Muchas gracias, licenciada Elsie. Licenciado Max Edwin, ¿qué nos puede decir respecto a la lectura? Muchas gracias, maestro. Pues con respecto a la lectura, pues prácticamente lo que yo capté que sexo y género son dos cosas muy diferentes. El sexo es algo natural y el género es una construcción social y también lleva lo cultural porque va a variar según el lugar donde se desarrolle. A pesar de que es un mismo país, pero en cada zona será siempre diferente esas culturas que cada uno tenga. Otro aporte que me llama la atención fue el género en español, que hasta cierto punto ese problema no lo tienen los países anglosajones, tales como los de habla inglesa y a los alemanes, en el sentido de que ellos, pues para referirse a los niños o niñas, solo le dicen child o children, y nosotros decimos niñas, niños. Hasta cierto punto esa construcción que tenemos nosotros como nuestro idioma español es bien amplio, pues tanto los artículos y los determinantes, pues da la impresión de que, bueno, le ponemos incluso sexos a las cosas. Por ejemplo, ahí menciona el ejemplo de la silla, pero en Alemania era todo lo contrario, ahí era la sol, el luna. En ese sentido, pues, hasta cierto punto, siguiendo siempre la perspectiva de género como es una construcción puramente social y cultural, siempre se va a ir desarrollando a partir de esa idea, ¿verdad? Pero hasta cierto punto se ha naturalizado, que creemos que esas asignaciones que se dan son como tales. Y es por ello que, perdón, es por ello que se da esa confusión, ¿verdad? De que el sexo es una cosa y el género es otra cosa, pero hasta cierto punto lo vemos indiferentemente. Eso sí, mi aporte, maestro, para darle oportunidad a los demás compañeros. Gracias. Ya se le puso un poco travieso el hijo Es que peludo. me escucha hablar y él piensa que estoy con él. Lo siento. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Max. Licenciada Catherine Civian. Adelante. Sí, licenciado, buenas noches. Ay, van a disculpar que no ponga la cámara, pero estoy un poco mal de la garganta. Bueno, básicamente me llamó mucho la atención la lectura porque trata de hablar básicamente de que no deben de existir discriminación en los géneros. Y creo que esto ha logrado tener un avance muy importante en nuestra sociedad, ¿verdad? Creo que, claro, así se puede ver como antes, en los años atrás, existía un tipo de discriminación hacia las mismas carreras universitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, eran pocas por ejemplo, la carrera de ingeniería es una carrera que generalmente era vista porque solamente lo podían cursar en ese sentido hombres, ¿verdad? Y si una mujer se cursaba esa carrera, decían de que no iba a aguantar y que era una carrera específicamente para hombres, ¿verdad? Por el tipo de, de complejidad que lleva en el sentido de que de estar visitando campo, de estar específicamente conociendo materiales, ya sea cemento, lo que sea,
Entonces son materiales pesados. Entonces antes se tenía esa visión que para algunas carreras universitarias específicamente ya habían estereotipos. ¿Verdad? Creo que bueno saber que en nuestra sociedad se ha cambiado eso. Y en la lectura creo que puedo rescatar un pedazo que me gustó, que dice que se requiere lo que en la sociedad la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo. Y traigo a ejemplo esto que yo les acabo de mencionar con respecto a lo que antes sucedía con las carreras universitarias y que hoy en día pues el estereotipo ya se rompió y tanto como el hombre y la mujer puede tomar cualquier tipo de carrera universitaria sin que exista alguna parte discriminatoria por parte de la sociedad. Gracias. Gracias, licenciada Cibrián. Licenciada Marta Lidia Garay. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Me pareció muy interesante la lectura, desde que decía, pues, de que la perspectiva de género es el diseño de las acciones que permiten garantizar, ¿verdad?, la inserción de la mujer, ¿verdad?, en el ámbito tanto laboral como también en el ámbito político. Y veía, pues, que en nuestro país, pues, yo tenga conocimiento de que exista una presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pues yo no tengo conocimiento, ¿verdad? Entonces, sería interesante, ¿verdad?, verlo. Y ahora bien, en el ámbito laboral también me pareció bien interesante porque generalmente está invisibilizado y que pues yo a través de mi experiencia en el ámbito de trabajar en el Ministerio de Trabajo, pues pude ver que muchísimos centros de trabajo pues tenían una igualdad de funciones, diferentes técnicos, y sin embargo los salarios eran diferentes. Entonces, al revisar las planillas, pues no se lograba ver cómo esa diferencia era tan significativa, ¿verdad? Y que obviamente esa discriminación en cuanto al salario, si realizan las mismas funciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede ver en nuestra realidad? Sin embargo, son acciones que están invisibilizadas, ¿verdad? O también cómo se ve que muchos hombres pues pueden escalar a puestos de trabajo, ¿verdad? De diferente manera y las mujeres no, ¿verdad? Entonces es algo y en otros centros de trabajo pues sí se veía la discriminación en cuanto a que las mujeres en cierta edad, como también decía en la lectura, pues no se podían tomar en cuenta para ser contratadas porque estaban en un momento pues de que ellas podían quedar embarazadas y lógicamente en los centros de trabajo pues no les convenía, ¿verdad? Entonces se ve toda esa clase de discriminaciones, ¿verdad? Y por eso es importante que la perspectiva de género para que pueda cambiarse todo ello, pero también sí es necesario que se creen todas las políticas, ¿verdad? Y a través de tanto de la empresa privada como de la pública, pero también nosotros debemos de ser agentes de cambio, ¿verdad? Entonces, que aunque nos hayamos criado con una cultura machista, entonces ahí, como decía el compañero Candelario Arevalo, de que sí, ¿verdad? Que el machismo, sí, muchas veces las mujeres somos las que lo propiciamos, ¿verdad? Entonces, somos las que tenemos que desaprender esa forma en la que nos han criado para aprender una forma y tener un pensamiento, yo pienso que inclusivo, tanto de las tareas o en el caso pues tanto de los niños, ¿verdad? Porque tenemos que comenzar desde la primera edad, entonces desde una edad, desde la primera infancia, a construir esa forma inclusiva de que tanto pueden hacer diferentes actividades y que tengan el mismo valor, ¿verdad? Y a veces también como padres también, entonces tener ese reconocimiento, ¿verdad? Porque muchas veces vemos eso, pues que hay reconocimiento más para el
el hombre en determinados aspectos que en la mujer, y me gustó muchísimo también el estudio. Yo ya lo había leído también en otro documento de perspectiva de género acerca del estudio que hace el doctor Walter de la Universidad de Stanford, entonces en donde intercambian las mantillas y es por determinado color. Entonces ese estudio se realiza, dice ahí, que con personas de diferentes profesiones y que u oficios, ¿verdad? Se hace con varias personas, pero cómo la forma en la que la visibilización en la que hacen las personas, si a un niño tenía una manta rosada, ya le decían que era dulce, ¿verdad? Que una niña más dulce, y si era un niño, entonces cómo el comportamiento, cómo la forma en la que visibilizamos es a través de esa asignación de roles, esa asignación de sexo, es que la mujer, ¿verdad?, no puede realizar determinadas acciones o determinados trabajos porque es frágil, como decía la lectura, y también y determinadas cuestiones que sí las puede realizar el hombre. Pero creo yo que la perspectiva de género no significa, como decía ahí, que esto sea femenino o masculino, sino que en realidad lo que se busca es la inserción. Pero ahora bien, como dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, pues es la paz. Entonces, también debemos de ver desde una perspectiva, que la perspectiva de género como tal son esas acciones que garanticen esa inserción de la mujer sin tampoco que una afectación en los derechos que tienen los hombres, ¿verdad? Porque también se practican, se hacen prácticas discriminatorias también para ellos. Solamente mi aportación. Gracias, licenciada Garay. Licenciada Ivonne Elizabeth. Hola, buenas noches. Bueno, en relación a mi aportación del documento, pues cuando se hace referencia a la perspectiva de género, el mismo documento dice que erróneamente se identifica a las mujeres, ¿verdad? Y a mí me llama la atención cómo el documento hace referencia a la perspectiva de género, en donde se supone que se tiene que relacionar en igualdad de condiciones tanto las mujeres como los hombres, pero no veo en ninguna parte del documento donde se hable o se plasme la discriminación que reciben también los hombres, porque en todo el documento hace referencia a la mujer, que la mujer es discriminada, que la mujer no puede ejercer ciertos trabajos y todo, pero realmente no se toma en cuenta el trabajo del hombre. Por otra parte, sí, si bien es cierto, nosotros queremos cambiar esa realidad en cuanto a las mujeres, pero ¿qué estamos haciendo nosotras? O sea, nosotras, digamos, yo, Ivonne Arias, ¿qué estoy haciendo para cambiar mi realidad como mujer, para que se vaya erradicando esa forma de discriminación, ¿verdad? Ahí habla de la educación formal y la educación informal, y cómo yo desde mi hogar puedo ir quitando todas esas ideas con las mismas personas de la comunidad, ¿verdad? El no delimitar una tarea en específico a una persona, sino participar en conjunto. Hasta ahí mi intervención. Gracias, licenciada Arias. Queda pendiente, licenciada Milagro Calderón. Buenas noches, maestro, compañeros y compañeras. Buenas noches. Para mí, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros y me gustó mucho la diferencia que hace entre sexo y género, ¿verdad? Que lo sexo es lo biológico, el género las conductas que realizamos. Y en cuanto al hombre y a la mujer, de que vienen arraigados con cultura patriarcal y es importante la perspectiva de género para que se dé una igualdad entre ambos. Y pues, como hoy en día, ¿verdad? En la sociedad buscamos la igualdad, pero cuando somos nosotros mismos los que hemos fomentado esa desigualdad. Amén. Gracias, licenciada Milagro. Y bueno, gracias a todos. Entiendo yo que no queda nadie pendiente de participar.
Bueno, el propósito de haber dejado la lectura respecto a la perspectiva de género para esta semana es comenzar a familiarizarnos con algunos conceptos que vamos a ver en las próximas semanas, ¿verdad? Porque ya vamos a entrar a abordar de forma un poco más detallada cómo toda esta, digamos, construcción social respecto a lo que significa ser hombre y significa ser mujer puede afectar de forma grave incluso nuestras propias vidas. Parte de eso es la importancia de la perspectiva de género. Esta, digamos, en resumen, se trata de una labor de análisis, ¿verdad? De análisis de nuestro entorno, porque de cuestionarnos, digamos, en forma constante, si determinadas conductas y determinadas pautas sociales en realidad corresponden a nuestras verdaderas capacidades o aptitudes fisiológicas. Comienza el material haciendo una distinción, y una distinción que resulta, por lo demás, notable, ¿verdad? Entre las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer. Eso es natural. Eso es, digamos, propio de todas las especies animales, ¿verdad? Hay, digamos, ciertos rasgos morfológicos y fisiológicos que corresponden tanto al macho como a la hembra, y el ser humano no es la excepción. Aparte de ello, señala que la diferencia sustancial entre hombre y mujer es la capacidad de esta última de procrear, ¿verdad? De traer a la vida. Y que ello, en lugar de, digamos, de darle un rol preponderante, por cuanto, digamos, se encarga directamente de la supervivencia de la especie humana, lo que hace es generar cierto estancamiento en sus posibilidades de evolución social. Entonces, la perspectiva de género implica analizar de forma frecuente y de forma constante cómo la sociedad digamos, nos empuja a la práctica de ciertos roles. Y alguno de ustedes tenía razón cuando mencionaba que la perspectiva de género, o más bien el concepto de género construido socialmente, también puede resultar perjudicial para el hombre, no únicamente para la mujer. Porque imagínense cuando usted le dice a un niño, llora desde niña, por ejemplo, ¿verdad? Que es una expresión muy común. En realidad lo que está haciendo es, digamos, restringiéndole una forma de expresión. Y no necesariamente, si uno se pone a pensar de forma racional, llega a la conclusión de que llorar no necesariamente corresponde a un sexo en específico, ¿verdad? Es simplemente una emoción que puede sentir cualquier persona por diversas circunstancias. Entonces, a eso nos obliga la perspectiva de género en todos los campos de la vida. A analizar si en realidad algunas situaciones de privilegio, algunas situaciones de sometimiento resultan justificadas o acorde con estas diferencias fisiológicas y diferencias físicas que implica ser hombre y ser mujer. Vamos en las futuras clases a profundizar sobre esta temática, así que nuevamente les agradezco la atención que han tenido para el resto de sus compañeros. Comentarles que el tema del respeto al tiempo establecido para la exposición es tomado en cuenta de efectos evaluativos, ¿verdad? En ese sentido, pues en la medida que ustedes se ciñen al tiempo, van a obtener una mejor calificación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario adicional que realizar, si no, lo dejaríamos hasta acá. Perfecto. Entonces, pues, pasen buenas noches. Nos vemos el sábado, si Dios quiere. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Pasen buenas noches. Feliz noche a todos.